Bueno, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a empezar el último tramo de lo que estuvimos viendo, que es la determinación de las solicitaciones que van a absorber cada uno de los pórticos en los distintos niveles de la estructura que proyectamos. Esto implica que al vector de fuerzas sísmicas lo vamos a tener que distribuir en cada uno de los nudos de nuestra estructura, a los efectos de que en una segunda etapa se puedan dimensionar los elementos de la estructura, llámense vigas, llámense columnas. El objetivo de nuestro trabajo será armar una planilla que va a ser la distribución de los esfuerzos. Claramente, nosotros vamos a tener una fuerza sísmica, que es un dato que traemos de nuestra determinación de esfuerzos. Viene del vector de fuerza sísmica que lo determinamos por el método estático. Este vector de fuerzas sísmicas lo vamos a distribuir entre los pórticos de nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer es, a nuestra planta, que la hemos parametrizado con ejes, cuando nosotros trabajamos en la planta, determinamos los ejes X y también determinamos los ejes en la dirección Y. Estos ejes representaban los pórticos que tenían las estructuras en la planta baja y en el primer piso. Como el corte sísmico nosotros lo tenemos que distribuir desde el nivel superior al nivel inferior entre los elementos resistentes, vamos a empezar distribuyendo la fuerza sísmica en el segundo entrepiso, en la planta del primer piso. Para esto lo que hacemos, como habíamos empezado hace un rato, era colocamos la fuerza sísmica de los análisis de carga que ya habíamos determinado los centros de masa para la dirección X y para la dirección Y. También traemos esos parámetros en una planilla donde vamos a colocar los valores de los esfuerzos de corte, o en este caso son fuerzas sísmicas porque estamos trabajando en el último nivel. Las excentricidades, vamos a calcular estas excentricidades geométricas entre el centro de masa y el centro de rigidez. Y el resto de los valores los vamos a ver en una segunda etapa. Primero veamos justamente la determinación del centro de rigidez. Este valor que me da las coordenadas Y del centro de rigidez y este otro valor que me da la coordenada X del centro de rigidez. Bueno, muy bien. Para esto vamos a buscar las rigideces que tenía cada uno de los pórticos de nuestro edificio. A este análisis lo habíamos hecho para la dirección X y también lo hicimos para la dirección Y. Cuando trabajamos en la dirección X, buscamos las rigideces de los pórticos orientados según la dirección X.
Estamos hablando de los pórticos en el segundo nivel, en la planta del primer piso. Entonces, este valor de la rigidez pertenecía a los pórticos orientados según la dirección X, pero en el segundo piso, o sea, en el primer piso, digamos, no en el segundo nivel, en el primer piso. Estamos hablando de la rigidez del pórtico 1X. Esta será la rigidez del pórtico 2X, esta de 3X y esta la rigidez del pórtico 4X en el primer entrepiso. Esos valores son los que nosotros transportamos como por rigidez de los pórticos 1X, 2X, 3X y 4X. Lo mismo haremos para la misma planta, pero orientado según la dirección Y. Las rigideces que copiamos acá son rigideces que ya calculamos en la dirección Y en el primer piso. Esta es la planta baja, esto es en el primer piso. Y las rigideces que debemos copiar son las rigideces del pórtico 1I, 2I, 3I, 4I y la rigidez del pórtico 5I. De esta manera hay una observación. El pórtico 5I, lo vamos a ver mejor en AutoCAD. Como ustedes podrán ver, el pórtico 5I está unido en la columna ubicada en 5I 3X, que es una columna de 50 por 20. Entonces tiene dos ejes de referencia que tienen una pequeña asimetría entre ellos. Las coordenadas serían 762 y 792. Vamos a hacer un artilugio para tratarlos como un único pórtico y lo vamos a ver en detalle en esta presentación. De tal manera que nosotros ya tenemos ubicado cada uno de los pórticos de nuestra planta. Lo que vamos a hacer es ubicarlos con respecto al eje de referencia I0 y al eje de referencia X0 a los pórticos correspondientes. Este trabajo sería, vamos a buscar por ejemplo la coordenada del pórtico 1I, la coordenada I del pórtico 1X. Entonces nosotros tenemos la coordenada, este sería el pórtico 1X, su coordenada I respecto al 0, 0, que va a estar ubicado en la ubicación de 1X, y en la ubicación, perdón, de 1I y en la ubicación de 1X. El 0, 0 nuestro va a ser justamente la intersección de ambos pórticos. ¿Ok? Pongamos un color que sea más visible, por ejemplo, el color negro. Entonces, este será mi 0, 0. Entonces, el pórtico 1X se encuentra acostado en el 0 de I. Por lo tanto, su coordenada va a ser 0. El pórtico 2X
que es este, se encontrará con respecto a I a una coordenada 4,09. 4,09. El pórtico 3X se encontrará en la coordenada 8. El 4X en la coordenada 12,02 y el 5X, que es el de la galería, en la coordenada 15,35. Con lo que nosotros, este valor, ahí tiene un error aparentemente, el 4X tiene, perdón, no tiene un error. Lo que ocurre que es el 4X en la segunda planta es el último pórtico, porque el 5X no proyecta sobre el primer entrepiso. Entonces la última coordenada es la de 4X, que es 12,02, que es el valor que tenemos acá. Cuando construimos la misma planilla para la planta baja, va a aparecer la coordenada del pórtico 5X que tendremos que sumarle a esta planilla. El mismo trabajo vamos a hacer en la dirección Y. Vamos a posicionar con respecto a X las coordenadas del pórtico 1i, del 2i, 3i, 4i y 5i. A continuación, a los efectos de determinar nuestro centro de rigideces, lo que vamos a hacer es un variñón. Vamos a multiplicar la rigidez del pórtico por su posición respecto a I en cada uno de los pórticos y vamos a determinar la sumatoria de esos valores. Y como ya también tenemos la sumatoria de las rigideces, lo único que haremos para determinar el centro de rigideces respecto al eje 0, 0 que hemos escogido es hacer el cociente del producto de la rigidez por la posición del pórtico dividida la sumatoria de las rigideces de la planta orientadas en la dirección X. Ese valor me da 7,291. Esto implica que como nosotros ya conocemos las coordenadas I del centro de masas, podemos calcular la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigideces. Que en nuestro trabajo nos ha quedado 0,765. Esta rigidez la vamos a trasladar a la planilla donde vamos a calcular los momentos torsores. Conociendo la excentricidad, conocemos la dirección perpendicular a la dirección analizada. Si estamos analizando la dirección X, estamos analizando la dirección X. El afuera afuera en la dirección X va a ser desde el extremo a extremo 12,24. ¿Qué van a hacer? Bueno, acá hemos puesto 12,22. Corregimos, 12,24. Y en la dirección Y calculamos el extremo a extremo más ancho que tiene la planta. En esta dirección es más chico de lo que tiene en este otro extremo. Entonces, en la dirección Y, el ancho más grande que tiene la construcción va a ser
8,14. Nuevamente teníamos un error, 8,14. Ya teniendo la longitud perpendicular a la dirección analizada, que es uno de los datos que me pide la norma cuando nosotros trabajamos con torsión, acuérdense la tablita que teníamos que adicionarle como excentricidad accidental el 5% de la longitud perpendicular a la dirección analizada o el 10% de la longitud perpendicular a la dirección analizada de acuerdo a la distorsión entre plantas de nuestro edificio. Por lo tanto, uno de los datos que se requieren son la longitud perpendicular a la dirección analizada. La excentricidad que me pide la norma, acuérdense, era a la torsión inherente. Cuando habla de torsión inherente, habla de la excentricidad geométrica de la planta. Esto hace referencia a lo que recién calculamos, la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigideces de nuestro edificio en la planta que estamos analizando. Se le deberá adicionar un momento torsor que se determina en cada nivel con la expresión que está colocada en esta proyección. Por lo tanto, acá pusimos un parámetro que dice la excentricidad inherente, que es la excentricidad geométrica en módulo, le vamos a sumar un beta por L. Este L, lo pongamos en mayúscula para que se note más, al igual que este otro. Siendo beta el 5 más menos 5% o más menos 10%. No sé si me ha escapado. Vamos a darle formato al beta. Para esto es grep. Listo. Entonces, el beta que nosotros adoptamos, ¿por qué es 0,10? Bueno, esto merece un trabajo aparte. Cuando nosotros tenemos que trabajar con la torsión, el reglamento nos pide que podemos tener las tres alternativas: estructuras regulares, estructuras con irregularidad media y estructura con irregularidad extrema. Ya lo habíamos analizado y habla de la distorsión media entre plantas, entre una planta y su planta superior. Aunque lo podemos ver cuando la excentricidad del piso es inferior a 1,4 veces la distorsión del piso superior, podemos contemplar torsión nula. Momento torsor adicional 0. Cuando la distorsión media oscila entre 1,4 veces la distorsión del piso superior a 1,7 veces la distorsión del piso superior, contemplaremos más o menos el 5% de la longitud perpendicular a la analizada. Y cuando la distorsión del piso superior es
del piso inferior es superior al 70% más del piso superior, ergo tenemos que contemplar un 10%. Esto requiere cargar espacialmente a nuestra estructura y calcular las distorsiones de cada uno de los pisos y poder medir la distorsión media, que era el promedio de la distorsión de los extremos del edificio en la dirección que estábamos analizando. Como este trabajo requiere tener predimensionada la estructura y todavía no la tenemos predimensionada, vamos a empezar con la alternativa crítica, que es 1C. Para 1C, nuestro trabajo de torsión, el reglamento nos pide un 10%. Por lo tanto, le vamos a dar un 10% al beta que nos vamos a adicionar a nuestra estructura. De la excentricidad inherente, que ya la hemos calculado, en la dirección X, la excentricidad Y vale 0,765 y en la dirección Y, la excentricidad se mide en X, vale 0,368. Está abajo en la otra planilla. Las longitudes perpendiculares ya la hemos determinado, nos hemos puesto de acuerdo con el valor de beta, y como beta vale más 10, más 0,10 y menos 0,10, me aparecen dos fórmulas. La excentricidad inherente más el 10% de la longitud perpendicular y la excentricidad inherente menos el 10% de la longitud perpendicular. Entonces la fórmula que adoptamos va a ser la excentricidad geométrica más 0,10 de la longitud perpendicular. Me da una excentricidad mayorada y la otra excentricidad, la minorada, sería lo mismo, la excentricidad geométrica menos, porque el 0,10 pasa a ser negativo, 0,10 por la longitud perpendicular. Por lo tanto, el momento torsor de la planta en la dirección X va a ser el esfuerzo de corte, que es la fuerza en este piso, por la excentricidad 1, y el segundo esfuerzo de corte será el segundo momento torsor será el esfuerzo de corte por el segundo valor de la excentricidad. Lo mismo hacemos para la dirección Y, por lo tanto tenemos cuatro momentos torsores, uno en positivo, otro en negativo. Cuando nosotros vimos en teoría la distribución de estos momentos torsores entre los elementos resistentes que tienen estas rigideces, el coeficiente de distribución era la rigidez del pórtico por la posición del pórtico respecto al centro de rigidez, dividido la sumatoria bueno, vamos a tener que checar esto. Ahí está. Dividido la sumatoria de la rigidez por la posición del pórtico al cuadrado respecto al centro de rigidez, tanto en X como en Y. Tanto en X como en Y.
Esa fórmula, ustedes la han visto en teoría, no es un tema del trabajo práctico. De todos modos, si ustedes requieren de que lo veamos, nos comunicamos a través de los medios digitales que ya tenemos instrumentados, o haremos otro video, pero en definitiva, las expresiones esto dividido esto más esto. Acá este valor está chiquitito. Ahí lo tenemos más grande. Entonces, repito, el coeficiente de distribución del momento torsor, cualquiera de los que tenemos acá, va a ser la rigidez torsional dividido la resistencia torsional que tiene la planta, que es la suma de estos dos valores. Bueno, hecha esa salvedad, vamos a distribuir la fuerza sísmica, que en este caso coincide con el corte del primer nivel, 114,60, en la forma traslacional. El corte traslacional no es otra cosa que la fuerza sísmica, o el corte en el nivel, que es en azul la fuerza sísmica. Repito, en el nivel 2 coincide con el corte, por su rigidez, dividido en morado la rigidez de la planta en la dirección X. Y así lo hacemos con todos los valores de rigidez de los pórticos, y cada uno absorberá una porción de la fuerza sísmica. Si ustedes hacen la sumatoria de estas fuerzas, les va a dar el mismo valor de la fuerza sísmica que está absorbiendo ese nivel, que ahora lo distribuimos entre los elementos resistentes, que son los 4 pórticos orientados según la dirección X. A este valor de la fuerza sísmica que absorbe cada uno de los pórticos tenemos que afectarlo por la incidencia torsional, por la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez. Y esto es el análisis torsional que tenemos que hacer en este ejemplo. Vamos a ver la parte numérica, después vamos a ver la justificación teórica de esta parte numérica. Nosotros tenemos, o lo hacemos al revés, mejor veamos la justificación teórica. Nosotros tenemos que multiplicar el momento torsor, multiplicarlo por la resistencia a la rigidez que tiene el pórtico y dividirlo por la rigidez a torsión que tiene la planta. Ese valor puede ser positivo o negativo. Solo nos interesan los positivos. Para saber si es positivo o negativo, obviamente tenemos que trabajar sobre nuestra planta. Y ahí vamos. Acá tenemos nosotros la planta en cuestión. Vamos a tratar de agrandar lo más posible la planta de tal forma que ustedes puedan apreciarlo en la filmación. Desgraciadamente no tienen la misma definición que estoy viendo yo. De todos modos tenemos la planta, los distintos pórticos orientados en X y los distintos pórticos orientados en Y. Hemos posicionado
Vamos a limpiar esto para que ustedes entiendan mejor. Para esto lo vamos a copiar al costado, de tal forma de después recurrir al valor original. Entonces, hay valores que en este caso no me interesan, que son los que tengo acá. Bien, esto tampoco me interesa. En la planta nosotros hemos posicionado el centro de masas y el centro de rigidez. Este es el centro de rigidez, el morado, este es el centro de masa. Con respecto al eje de referencia 0,0 que estaba ubicado en el eje 1Y, 1X. Ese era nuestro 0,0. Una vez que nosotros hemos ubicado el centro de rigidez, cuyas coordenadas las tenemos claramente en 7,291 para X, para Y, perdón, y 4,213 para X, ubicamos el centro de rigidez. Lo mismo hacemos con el centro de masas. Las coordenadas las determinamos en el análisis de carga. Y calculamos las excentricidades en Y y su excentricidad en X. .077, 0,37 son las excentricidades con respecto al centro de masa del centro de rigidez, o viceversa, del centro de rigidez con respecto al centro de masa. 0,37, 0,77 redondeando en el segundo decimal. Y aquí viene la primera aproximación. Vamos a tomar como referencia al centro de rigidez, este punto. ¿Ok? El centro de nuestro círculo. ¿Y por qué vamos a tomar como referencia y como inamovible al centro de rigidez? Porque el centro de masas está afectado mínimamente, está afectado en principio por la posición que tome la sobrecarga de servicio. La sobrecarga de servicio es algo móvil. Se trata de personas, se trata de muebles, se trata de proveeduría, se trata de archivos, se trata de distintas posibilidades que uno tiene perdón, de cargar a nuestra estructura. Entonces el centro de masa es algo que permanentemente se está moviendo con la posición de las cosas. El centro de rigidez es algo fijo, determinado por la posición de la estructura. Ergo, la tomamos como positiva y como fija al centro de rigidez y como inamovible al centro de masas. Adicionalmente, en el centro de masa se supone va a estar actuando la fuerza sísmica. ¿Ok? Pero se ha vuelto a poner morado.
le pongamos un color que se vea mejor, el rojo. Y lo tachemos como hatch para que se quede claro. Negro, ¿no es cierto? Pero sólido. Mejor. Se pone lenta porque está filmando. Pero bueno, ahí va a salir como lo buscaba yo. Perfecto. Y esto también le demos color negro, que creo que se va a ver mejor. Como esto lo vamos a mover permanentemente, ahí está. Bueno, ahí tenemos una fuerza sísmica. Bien. Ahí tenemos nuestra fuerza sísmica que va a estar actuando en el centro de masas, lo que implica que la estructura va a rotar. ¿Se acuerdan cómo teníamos en nuestro... Cuando vimos cómo rotaba la estructura? Bueno, en este caso va a rotar al revés, porque la fuerza sísmica está hacia abajo del centro de rotación. Por lo tanto, las fuerzas que se van a los pórticos que se van a desplazar en el positivo de las X van a ser 1X y 2X. 3X y 4X se van a desplazar en el sentido negativo de las X. Cuando nosotros es por eso que el momento torsor positivo, que es el que acabamos de ver en el ejemplo, toma valores positivos. Pero ahí no queda nosotros en realidad lo que vimos es un momento torsor teórico que actúa en el centro geométrico de las excentricidades de la planta, pero como la norma me obliga a mayorarlos, es que vamos al segundo caso. Al mayorarlo, ya no voy a usar el centro de masa original, sino el centro de masa mayorado y el centro de masa minorado. Cuando le sumo el 10% de la longitud perpendicular y cuando le resto el 10% de la longitud perpendicular a la analizada. Estamos hablando de la dirección X, es en la dirección X, perpendicular es la distancia desde el extremo Y 4X al extremo 1X. Entonces, repito, este centro ya no me interesa, puesto tengo que trabajar con el mayorado y con el minorado. Y aquí es importante observar nos vamos a llevar la flecha, la insertemos con un bloque.
¿dónde lo tengo? Es que le puse cualquier centro de inserción. Bueno, ahí está. Move. Esta fuerza, en primera instancia, actuará en el centro de masa mayorado, cuando a la excentricidad inherente le sumamos el 10% de la longitud perpendicular al analizado. Y la segunda alternativa es cuando actúa en la segunda posición del centro de masa. Esto es cuando el esfuerzo de corte actúa en el centro de masa ubicado con la excentricidad inherente menos el 10% de la longitud perpendicular a la analizada. Es la posición en rojo del centro de masa. En la primera alternativa se van a cargar los pórticos 1x y 2x por el sentido de rotación con respecto al centro de rigidez. Cuando actúa en la segunda posición del centro de masas, los pórticos que se van a cargar van a ser el 3x y el 4x que tenemos acá. Ahora, si volvemos a nuestra planilla, podemos... ¿Qué ocurre con 3x y 4x para la primera posición del centro de masa? Para cuando nuestra fuerza actúa en el primer centro de masa. Sabemos que se recargan 1x y 2x, pero 3x y 4x se descargan por el sentido de la rotación. Era opuesta a la que estamos viendo acá. Entonces, cuando son negativos, dijimos, no los vamos a contemplar. Por eso, 3x y 4x en 0. Un x y 2x está en positivo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Al momento torsor de la planta según la dirección X de análisis, lo multiplicamos por la rigidez del pórtico y lo dividimos por la rigidez a torsión de la planta. Lo mismo hacemos con el segundo pórtico, el momento torsor, por la rigidez del pórtico, dividido la rigidez a torsión de la planta. Y hemos logrado el incremento por torsión que tiene el pórtico 1x y el pórtico 2x. Lo mismo hacemos con el segundo momento torsor, cuando cambia de signo. Ahora, nuestra fuerza ya no va a actuar en el primer centro de masa, sino en el centro de masa corregido en la segunda posición. Pórtico 3x y pórtico 4x se van a deformar, van a tener una distorsión similar a lo que ocurre con esta planta. Como ven, los que pasan por el centro de rotación no ven recargada su estructura, se recargan los que están del centro de rotación hacia abajo, hacia arriba, perdón, y se descargan los del centro de rotación hacia abajo. Entonces, los dos primeros, 1x y 2x, van a estar en 0, como ya lo habíamos planteado, y el 3x va a ser el momento torsor por la rigidez a torsión del pórtico dividida la rigidez a torsión de la planta. Y lo mismo ocurre con el pórtico 4x. La suma algebraica
de los tres valores, siempre uno de los dos va a ser 0 por el sentido de la rotación, me va a dar el corte total en la dirección X. Pero todavía el reglamento nos va a pedir la rotación perpendicular a la dirección analizada. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros estamos analizando en la dirección X, vamos a correr esto, estamos leyendo resultados en la dirección X, el corte también puede entrar perpendicularmente a la dirección analizada. Y actuar en el centro de masa 1, actuar en el centro de masa 2 y leer resultados según la dirección X. Pero para la dirección positiva de las X yo tengo la alternativa positiva y negativa de el corte perpendicular. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos. Nosotros, para la posición del centro de masa 1, tengo el positivo, pero también tengo el negativo. Entonces, si se fijan, en una oscilación positiva, cuando está actuando el positivo del corte perpendicular, la rotación es en el sentido de las agujas del reloj y se van a cargar el pórtico 1X, el pórtico 2X y el pórtico 3X. Perdón, me estaba refiriendo ahí. Y en el sentido de las X se va a cargar estos, el 1X y el 2X se van a descargar y el 3X y el 4X se van a desplazar en el sentido positivo, por lo tanto con la misma dirección del corte de análisis en la dirección X. Cuando actúa en el sentido negativo, la rotación va en sentido contrario a las agujas del reloj, se carga en positivo el 1X y el 2X, que en la alternativa anterior eran negativos, y se descargan 3X y 4X, que en la anterior oscilación eran positivos. Por lo tanto, ya no tiene sentido analizar lo que ocurre con la torsión en la segunda posición del centro de masa, porque los torsores van a ser inferiores, hay una excentricidad más pequeña. Estamos comparando 0,45 con 1,99 y en las dos posiciones los cuatro pórticos me dará torsión positiva. Lo que se explicó, que espero ustedes lo entiendan, si no lo explicamos más detalladamente en otra instancia, me obliga a trabajar en positivos para la torsión perpendicular a la analizada. Estamos analizando la dirección X. El corte perpendicular son estos dos valores. De los dos escogemos el mayor y ese mayor lo distribuimos para todos los pórticos, porque la torsión perpendicular a la analizada puede ser con el sismo actuando positivo o actuando negativo perpendicular a la dirección positiva de las X. Resultante son los valores que tenemos acá
momento torsor, rigidez del pórtico dividido la rigidez de la planta. Y así sucesivamente para todos los pórticos de la planta. Y encontraremos los esfuerzos de corte del segundo nivel como la suma algebraica del corte total según la dirección X más el 30% del corte perpendicular a la dirección analizada. Lo compararemos con el 30% del corte total en la dirección X más el corte perpendicular a la dirección analizada. De los dos valores encontrados, vamos a escoger el mayor de ambos, que será en el segundo nivel la fuerza sísmica que actúa en el pórtico 1X, los 25,91, la fuerza sísmica que actúa en el segundo nivel del pórtico 2X, los 80,60 será la fuerza sísmica que actúa en el segundo nivel del pórtico 3X y así sucesivamente. Bueno, de la misma manera que hemos resuelto para el segundo nivel, nos vamos al primer nivel y trabajamos de la misma manera. El único recaudo que deberán tomar es, en vez de trabajar con fuerza, trabajar con los esfuerzos de corte, puesto que el momento torsor es esfuerzo de corte por excentricidad. Ese será el valor que genera la rotación. Los centros de masa ya lo hemos visto cómo se trabajan, por lo tanto tenemos nuestra estructura determinada, en este caso los máximos son estos. Le vamos a poner un color anaranjadito, que son las fuerzas que actúan en la cabeza de columna de cada uno de los pórticos. Y tendremos tantas planillas en la dirección X como niveles tiene nuestro edificio y tantas planillas en la dirección Y como niveles tiene nuestro edificio. Bueno chicos, con esto creo que ya hemos terminado el problema de cálculo sísmico. Nos queda solamente el trabajo de dimensionado, que será trabajo de una futura presentación. Con esto damos por terminado y esperamos todas sus consultas. Gracias.